Mucho está en juego en estas elecciones de medio periodo a realizarse el próximo 6 de noviembre, más de lo que la mayoría cree, y tratando de entrar de lleno en el tema sin desviarnos con múltiples posibles teorías conspiratorias, diremos que lo más inteligente para navegar en medio de la maraña casi infinita de posibilidades, sin desviarnos de nuestro objetivo, es justamente tomar ese foco de atención y desmenuzarlo por partes, hasta observar debido a ello una tendencia, una posible salida lógica que explique la secuencia de hechos observados, de manera tal que los mismos hechos sean guía y juez al mismo tiempo, dando entonces poca cabida a la elucubración y desarrollo de teorías fantásticas en un tema tan complejo como este, que intenta describir con precisión la realidad subyacente en el proceso de nombramiento de Kavanaugh como juez de la Suprema Corte de Justicia de los Estados Unidos de América. Todo se resume a una secuencia corta de preguntas concretas que el senador Lyndsay Graham le hizo a Kavanaugh en la audiencia ante el Senado, tras la cual debía ser nombrado Kavanaugh sin mayores problemas. Y fue justamente esta secuencia de preguntas lo que disparó inmediatamente, finalizada esta sesión, la guerra encarnizada en su contra. 4 acusaciones distintas de agresión sexual sin fundamento y posteriormente inició la caravana de migrantes centroamericanos, ambos actos sumamente coincidentes en el tiempo como para ser considerados casualidad, y que por sobre todo fueron y están siendo financiados por una mano invisible que de lo único que tenemos certeza no es mano republicana. So when somebody says post 9/11 that we've been at war and it's called the war on terrorism, do you generally agree with that concept? I do, Senator, because Congress passed the authorization for use of military force, which is still in effect, and that was passed, of course, on September 14th, 2001, 3 days later. Let's talk about the law in war. Is there a body of law called the law of armed conflict? There is such a body, Senator. Is there a body of law that's called basic criminal law? Yes, Senator. Are there differences between those two bodies of law? Yes, Senator. From an American citizen's point of view, do your constitutional rights follow you? If you're in Paris, does the Fourth Amendment protect you as an American from your own government? From your own government, yes. Okay. So, if you're in Afghanistan, do your constitutional rights protect you against your own government? If you're an American in Afghanistan, you have constitutional rights as against the U.S. government. Is there a long-standing... That's long-settled law. Isn't there also a long-settled law that it goes back to the Eisentrager case? I can't remember the name of it. Yeah, Johnson versus Eisentrager. Right. That American citizens who collaborate with the enemy have considered enemy combatants. They can be. They can be. They're sometimes criminally prosecuted, sometimes treated in the military. Well, let's talk about can be. I think under Supreme Court precedent. Right. There's a Supreme Court decision that said that American citizens who collaborated with Nazi saboteurs were tried by the military. Is that correct? That is correct. I think a couple of them were executed. Yeah. So if anybody doubts, there's a long-standing history in this country that your constitutional rights follow you wherever you go, but you don't have a constitutional right to turn on your own government and collaborate with the enemy of the nation. You'll be treated differently. What's the name of the case, if you can recall, that reaffirmed the concept that you could hold one of our own as an enemy combatant if they were engaged in terrorist activities in Afghanistan? Are you familiar with that case? Yeah, Hamdi. Okay. So the bottom line is, I want every American citizen to know you have constitutional rights, but you do not have a constitutional right to collaborate with the enemy. There's a body of law well developed long before 9/11 that understood the difference between basic criminal law and the law of armed conflict. Do you understand those differences? I do understand that they're different bodies of law, of course, Senator. De las preguntas hechas puede decirse que nunca antes se habían hecho en audiencia alguna del Senado para nombramiento de jueces a la Suprema Corte. Según dice el experto Dave Yanda,
Sin embargo, no hace falta ser un experto para comprender el profundo y siniestro trasfondo que dichas preguntas tienen. Y solo basta ver la reacción en exceso violenta de los demócratas ocurriendo justo después de esa audiencia para comprender que dichas preguntas alteraron considerablemente las emociones de los políticos de alta envergadura del Partido Demócrata y que los llevaron a un frenesí de violencia verbal que los incitó a arengar a las masas hacia una desobediencia civil, tono que rápidamente decidieron acallar tras pasado el susto inicial condenatorio. Ya que el actual escenario es uno plagado de miríadas de teorías conspiratorias, nos limitamos a presentar los hechos, las evidencias, tal cual ocurren, de manera tal que las conclusiones quedan a cargo del culto público al que servimos. Y una de estas evidencias más sorprendentes es el video que muestra al gobernador de Ohio, John Kasich, que, en lo que parece ser un lapsus linguis, dice que a McCain lo ejecutaron. It's like 24 hours since John McCain was put to death. It's like 24 hours since John McCain was put to death. It's like 24 hours since John McCain was put to death. Esta importante evidencia debe ser comparada con las publicaciones de QAnon relativas a el sin nombre, tras lo cual se sorprenderá el espectador de las coincidencias precisas que evidencian lo que podría ser una muerte programada, al menos en el tiempo o cronología, de una precisión impresionante. ¿Acaso una operación e inteligencia militar? Y registrada por las publicaciones de QAnon, para dejar claro que son innegables. Muchas gracias por prestarme atención, les deseo que pasen un feliz día y nos vemos pronto. Chao.